continuación, Matemática, cuarto bachillerato. Bienvenidos a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema Factorización por agrupación del área de matemática para el grado de cuarto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como etapas cognitivas del conocimiento. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Vamos a iniciar. Yo les he preparado un material el día de hoy y quiero presentárselo. Voy a iniciar haciendo la activación de conocimientos previos por medio de una serie de preguntas. Quiero que recuerden qué es un término algebraico, leyes de signos, qué es un binomio, un polinomio, un trinomio, ¿sí? Y para esto, mientras ustedes van haciendo la activación de conocimientos previos, yo les voy a presentar el material que les traje para el día de hoy. Tenemos por acá lo que son conocimientos previos. Podemos ver lo que son términos algebraicos, tipos de polinomio y leyes de signos. Y nuestro tema que va a ser el puente cognitivo para el día de hoy es el de áreas para figuras básicas como cuadrados y rectángulos. Vamos a llegar a los nuevos conocimientos a aplicar áreas para poder factorizar polinomios. Entonces, entremos en materia ya de conceptos. ¿Qué es un término algebraico? Un término algebraico consta de 4 elementos. Como podemos ver acá, un término algebraico tiene 4 elementos. El signo, el coeficiente o número, la variable y el exponente. Podemos observar acá igualmente que estos dos términos algebraicos, también son conocidos como términos semejantes. ¿Por qué son términos semejantes? ¿Por qué podemos considerarlos como términos semejantes? Los consideramos así porque podemos ver que comparten la misma variable y el mismo exponente, aunque sea evidente que sean diferentes en signo y en coeficiente. Pero lo que los hace términos semejantes son variable y exponente. Bien, si nos centramos únicamente en uno de ellos, por ejemplo este, más 5x al cuadrado, a este le vamos a llamar monomio. Y si agregamos otro, binomio. Y si agregamos otro, trinomio. Y así sucesivamente vamos construyendo polinomios. Bien. El día de hoy vamos a trabajar con polinomios. El día de hoy vamos a trabajar con polinomios y vamos a factorizar, pero no vamos a hacer únicamente la operatoria tradicional a la cual estamos acostumbrados, sino que vamos a utilizar como puente cognitivo para alcanzar los nuevos conocimientos las fórmulas de áreas. Áreas de figuras básicas como cuadrado y rectángulo. Voy a acercar un poco acá. Y aquí tenemos estas figuras geométricas, cuadrado, rectángulo. Estas figuras tienen diferentes características. Por ejemplo, cuando nosotros dibujamos un cuadrado, el espacio que queda dentro de la figura se conoce como área. Y el área tiene una fórmula específica. Es base por altura. La característica especial del cuadrado es que la base es exactamente del mismo tamaño que la altura. Para los rectángulos, la fórmula es un tanto diferente. Cambia un poquito. Tenemos base por altura para calcular el área de un rectángulo. ¿Verdad? Entonces, teniendo ya en cuenta esto y teniendo ya en mente esto, vamos a realizar un par de ejercicios. Podemos tener en esta parte de acá
un cuadrado. Y lo vemos aquí. Y podemos hacer diversidad de cálculos con él. Por ejemplo, si nos dicen que su base es de 5 centímetros, acabamos de ver que la fórmula del área es base por altura. Como la característica de un cuadrado es que la base es del mismo tamaño que la altura, el área se puede reducir a esta fórmula. Base al cuadrado, o cualquiera de sus lados al cuadrado. Entonces, en este caso que nos dan, que es de 5 centímetros, el área va a ser de 5 centímetros al cuadrado. Teniendo entonces un resultado numérico, 5 al cuadrado es 5 por 5, vamos a tener 25 centímetros cuadrados. Bien. Esto es cuando nosotros lo vamos a trabajar de una manera aritmética, pero lo podemos trabajar también de una manera algebraica. Por ejemplo, vamos a tener acá nuestra figura, nuevamente un cuadrado, y ahora nos van a expresar el tamaño de los lados, pero con una variable. Por ejemplo, nos pueden decir que esta es una variable y. Y nos dicen, calculemos el área de ese cuadrado. Bien, regresamos a la fórmula, que es lado al cuadrado, cualquiera de sus lados al cuadrado, y en este caso no nos están dando un número, nos están dando una variable. Inclusive nos pueden dar una expresión un poco más compleja. En este caso el área queda expresada como la variable que nos dan al cuadrado. Esto nos va a servir y lo vamos a aplicar bastante en este momento. Vamos a factorizar utilizando esta fórmula. Veamos entonces cómo vamos a alcanzar nuestros nuevos conocimientos. Nuestros nuevos conocimientos para el día de hoy es que podamos factorizar polinomios. Polinomios ya vimos que es la unión de varios términos algebraicos. En este caso tenemos dos. Cuando nos dicen factorizar un polinomio, nos están pidiendo que expresemos ese polinomio en otros más sencillos, en otros más simples y de menor exponente. Entonces, tenemos x al cuadrado más x por a. Vamos a relacionar cada una de estas expresiones con nuestras figuras geométricas. Por ejemplo, tenemos x al cuadrado. ¿Les recuerda algo que acabamos de ver? Esta expresión x al cuadrado. Claro, esto, ¿verdad? El área de un cuadrado. Quiere decir entonces que esta expresión x al cuadrado la podemos relacionar con un cuadrado, ¿verdad? La vamos a relacionar entonces con un cuadrado. Y tenemos acá uno de color verde y le vamos a llamar nuestro lado x, ¿verdad? Cuando nos dan el término x por a, también nos recuerda la fórmula de los rectángulos. Los rectángulos podemos encontrar el área multiplicando la base por la altura y sabemos que vamos a tener dos medidas diferentes. Entonces podemos representar ese rectángulo con estas variables. X, A.
Para poder factorizar un polinomio utilizando la teoría de las áreas, como ya vimos que acá tenemos un rectángulo, esto nos representa un rectángulo y esto nos representa un cuadrado, para poder factorizar tenemos que unir esos dos elementos. Pero tenemos que formar otra figura, ya sea cuadrada o rectangular. Una forma incorrecta de poder unir esto sería que hiciéramos la unión así. ¿Sí? Si tenemos esto unido así, sería incorrecto. La forma correcta, y la cual nos puede ayudar mucho, es colocando esto de esta manera, para tener entonces ahora una figura cuadrada. ¿Sí? ¿Sí? Entonces hemos visto que cada uno de estos términos algebraicos representa una figura geométrica. Veíamos entonces que teníamos x al cuadrado, la representación de un cuadrado. Entonces decíamos, vamos a tener un lado x. Como la altura es x, la base también va a ser x. Y sabemos que el área de esta figura va a ser x al cuadrado. Y si se dan cuenta, entonces ahora vemos que el término algebraico está representado por el área de esa figura. Y de la misma manera, el rectángulo representa la operación que tenemos acá. X de altura por A de base. Entonces cuando nos piden factorizar el polinomio x cuadrado más x por a, lo hemos representado de una manera gráfica y al calcular el área de esa figura encontramos los términos de la factorización. ¿Cómo calculamos el área? Para esta figura teníamos base por altura. Veamos, base por altura. Entonces, ¿cuál sería la base? La base sería la longitud x más la longitud a. Sería x más a. ¿Y cuál es la altura de esa figura que hemos formado? La altura sería esta distancia x. Esa distancia x. Entonces, si ahora calculamos el área, el área sería x por x más a. Y estos serían los componentes o los factores al factorizar ese polinomio. Logramos entonces factorizar un polinomio por medio de las figuras geométricas. Ahora, vamos a resolver ese mismo polinomio factorizándolo de la manera tradicional, encontrando elementos que se repiten. Vamos a realizar esa operación de una manera tradicional. Bien. Cuando nos dicen factorizar, entonces tenemos que comprender o tenemos que entender que nos están pidiendo aquellos polinomios menores en exponente que forman a este de mayor extensión. Vamos a hacerlo de la manera tradicional, ya no utilizando áreas. ¿Cómo lo hacemos de manera tradicional? Identificando elementos que se repitan. Como por ejemplo, vemos que este término tiene variable x. Y en este otro término también está la variable x. Entonces la vamos a identificar y la vamos a escribir como
factor común. Nuestro factor común entonces es la variable x. Y este factor común va a entrar a dividir a cada uno de estos dos elementos. Entonces tenemos x al cuadrado dividido x. Cuando dividimos términos algebraicos, copiamos la base y restamos los exponentes. En este caso tendríamos x cuadrado dividido x, copiamos esa base, restamos los exponentes, aquí tendríamos 2 menos 1, nos queda x a la 1, y con el otro elemento que tendríamos x dividido a dividido x, cuando tenemos x dividido x, el mismo número o la misma variable en multiplicación y división, simplemente queda el valor 1. Y en este caso nos queda la variable a. ¿Cómo entonces vamos a explicar esos resultados? Identificamos como factor común la variable x. Como es factor común por agrupación, abrimos paréntesis y escribimos el resultado de la primera división de x cuadrado dentro de ese factor común y nos va a quedar el valor x. Ahora copiamos el fin. Más. Tenemos xa dividido x, que es nuestro factor común, y nos quedó el valor a. Si se dan cuenta, nos quedó el mismo resultado. Hemos demostrado entonces que para poder factorizar por agrupación, no solamente vamos a utilizar esta operación con divisiones, podemos utilizar también la multiplicación adaptando cada uno de los términos al área de una figura geométrica. Bien, vamos a realizar otro ejercicio, otro ejemplo, para aclarar cualquier duda. Tenemos preparado aquí otro ejemplo, tenemos preparado ahí otro problema, otra factorización, y nos dan este polinomio de 4 términos. Nos dicen a por x más b por x más a por y más b por y. Tenemos 4 elementos ahora para factorizar. Cada uno de esos términos se puede representar en términos de un área de una figura geométrica. Como tenemos acá a por x, sabemos que lo vamos a adaptar a la forma de un rectángulo, porque son dos medidas diferentes. Si nos dieran una medida al cuadrado, nos están hablando de un cuadrado. Pero cuando nos están hablando de dos medidas diferentes, nos están hablando del área de un rectángulo. Bien, entonces tenemos este primer rectángulo, a por x. Luego tenemos otro rectángulo, b por x. Pero démonos cuenta que tienen un tamaño igual en uno de sus lados. Y por eso los vamos a colocar estos dos a la par, uno a la par del otro, porque esta distancia x es la misma para este otro rectángulo. Luego tenemos el otro rectángulo, a por y. Démonos cuenta que esta medida a ya existía aquí. La medida y nos representa un nuevo rectángulo que vamos a unir por el lado que tienen en común con a con x, a con y. Esto quiere decir que los dos tienen un lado de tamaño a. Entonces los podemos unir ahí. Y luego tenemos b por y. La medida b ya la teníamos en este término de acá. Y la medida y la acabamos de poner. Entonces
tenemos aquí otro rectángulo, B por Y. Y entonces hemos formado una nueva figura geométrica, ¿sí? Que está formada por 4 figuras más. Y podemos encontrar el área de esa figura. Para encontrar el área de esta figura, vamos a tener base por altura. Identifiquemos la base. La base es la medida A por la medida B. Perdón, la medida A más la medida B. Entonces, la base la vamos a expresar medida A más medida B. ¿Cómo vamos a expresar la altura? La altura la vamos a expresar la medida Y más la medida X. Y hemos factorizado ese polinomio de 4 términos en los 2 binomios que la forman. Eso es factorizándolo utilizando áreas. Pero vamos a factorizar ese mismo polinomio de una manera numérica o algebraica tradicional, utilizando las divisiones. Y entonces vamos a escribir nuestro polinomio AX más BX más AY más BY. Como es factor común por agrupación de términos, vamos a agrupar estos 2 términos y estos 2 términos. Y entonces vamos a tener A por X, B por X, A por Y, más B por Y. Y volvemos a aplicar el conocimiento de identificar cuál es la variable que se repite entre estos 2 términos. Entonces, la variable que se repite entre estos 2 términos es la variable X. La vamos a sacar como un factor común. Y luego vamos a tener AX dividido X, nos queda A. BX dividido X, nos queda B. Más. ¿Cuál es la variable que se repite entre esos 2 términos que tenemos ahí? Muy bien, es Y. Vamos a tener acá Y, que la sacamos como un factor común, y tenemos AY dividido Y, nos queda A, BY dividido Y, nos queda B, y ahora podemos volver a aplicar nuevamente el concepto de factor común, observando que de este lado tenemos el binomio A más B y que de este otro lado tenemos el binomio A más B también. Entonces podemos sacarlo ahora nuevamente como un factor común, escribir acá A más B más, tenemos ahora X por A más B dividido A más B, perdón, acá, nos va a quedar X más Y por A más B dividido A más B, nos va a quedar Y. Y entonces podemos observar que hemos obtenido los mismos resultados, A más B, Y más X o X más Y y X más Y. Hemos llegado
al mismo resultado por dos formas diferentes, utilizando áreas y utilizando división por medio de un factor común. Si te ha interesado esta clase, te voy a dejar un link para que tú lo puedas visitar y puedas realizar más ejercicios. Tenemos acá el link de SuperProfes. Consulta matemática, el área de álgebra y factorización, para que tú puedas seguir ejercitando y desarrollando esas habilidades. Es así entonces como hemos terminado. Siempre queremos hacerte la recomendación de que permanezcas en tu casa, laves siempre tus manos con abundante agua y con jabón, porque juntos saldremos adelante. Nos vemos.